Bueno, chicos, buenas noches otra vez. Después de haber revisado el sílabo, ¿no? y las actividades propuestas en la plataforma para esta semana, vamos a empezar a trabajar nuestro tema de hoy, que se llama estilos de aprendizaje. Ese es el tema, estilos de aprendizaje. Estilo es una palabra como que muy de etiqueta, pero vamos a ver por qué se maneja en acorde a educación, ¿no? Entonces, pues primero tenemos que definir, obviamente, cuál es nuestro objetivo de la clase. Y nosotros, pues aquí hemos puesto hoy 3 objetivos que queremos destacar. Entre ellos tenemos que vamos a identificar los estilos de aprendizaje propuestos obviamente por la docente, usar los estilos de aprendizaje adecuadamente entre los métodos de estudio y enseñar de manera efectiva tomando en consideración el estilo de cada alumno. O sea, eso va para mí, ¿no? Entonces, la manera de poder trabajar con ustedes es entendiendo que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje. Bien. Como conocimiento previo o concepto previo, vamos a revisar un poco general lo que es estilo de aprendizaje. Bien, el estilo de aprendizaje es ese conjunto de elementos exteriores que influyen en el contexto de la situación de aprendizaje que vive un estudiante. O sea, lo que afuera me influye en la forma como yo voy a aprender. Son los rasgos cognitivos, afectivos o fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben la interacción y responden a sus ambientes de aprendizaje. Eso es como una manera de preámbulo revisando lo que entendemos por estilo de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de aspectos cognitivos, afectivos y fisiológicos, estamos viendo que hay muchos factores que influyen en la forma de aprender. Por eso decimos que tenemos estudiantes que aprenden visualmente, auditivamente, otros que son solitarios, otros que son sociales, otros que son lógicos, otros que son físicos, otros verbales y otros auditivos. Miren, hay muchas maneras de aprender. En todo caso, la idea es descubrir cuál es nuestro estilo de aprendizaje. ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿Somos visuales? ¿Somos auditivos? ¿Somos físicos? ¿Somos sociales? ¿Cómo aprendemos mejor? En el momento que nosotros descubramos nuestro estilo de aprendizaje, en ese momento vamos a poder fortalecer algo muy importante que nos va a permitir, obviamente, luego buscar las formas de estudiar, de llevar una información hacia el interior de nosotros de manera más eficiente. Porque si ya descubro que yo soy visual, entonces yo aprendo observando, más no escuchando. Entonces, hoy hay algunos que tienen una mezcla, ¿no? Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, aprender cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces, pues, la pregunta es, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Por favor, Brian, que fue el último que habló, ¿nos puedes ayudar leyendo la diapositiva? Ya te está ganando Dayana, Brian. Ya está alzando la mano. A ver, Dayana, porque Brian se quedó dormido. No le prendí el micrófono, no prendí el micrófono, estaba leyendo con el micrófono apagado. Ok. El teléfono y no. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos y filosóficos los que algunos alumnos perciben e interactúan dentro de los procesos de aprendizaje. El siguiente artículo es una guía completa que explica los diferentes estilos de aprendizaje. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y dijiste, algo leíste mal, fisiológicos. Justamente hoy vamos a desarrollar una especie de guía que nos va a permitir establecer cada uno de los estilos de aprendizaje de ustedes. Y vamos a empezar por definir qué son los tipos de estilo de aprendizaje. Bien. El estilo de aprendizaje se podría considerar como la manera en la que el estudiante o el aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene. La forma como esta persona maneja una información
nueva o conocida o difícil, cómo la trata y la retiene, es la forma como él manifiesta su estilo de aprendizaje. Bien, vamos a empezar entonces por los 5 principales estilos de aprendizaje que hay. Por favor, voy a pedir que me ayude Dayana, que había alzado la mano. Nos puede ayudar leyendo estos. Vamos con el primer estilo de aprendizaje. Los 5 principales estilos de aprendizaje. El sistema de representación visual. Preferencia por contacto visual. No son muy buenos con los textos, pero aprenden mejor viendo imágenes, videos, etc. ¿Cómo se llamaba el primer estilo entonces? El sistema de representación visual. Gracias, Dayana. Es que tenemos que ir guardando la información. Bien. Antes de destacar un poco más este estilo de aprendizaje que acaba de leer Dayana, es importante definir que los estilos de aprendizaje tienen varios autores, varias personas que han ido desarrollando, ¿no? Esta información, ¿no? Y pues bueno, la idea es entender cada uno de ellos partiendo del aprendizaje que nosotros tenemos. Cuando los profesores queremos poner en práctica toda la teoría que conocemos acerca de algo, de pronto se suelen convertir, nos solemos convertir en enemigos porque ustedes de pronto no entienden cómo guardar tanta información como la que yo le voy a dar el día de hoy. La idea es que usted no se sienta así, sino que aprenda a trabajar según el estilo propio, ¿no? Sabemos que cada estudiante es un mundo y que cada situación requiere de un distinto enfoque a la hora de plasmar un conocimiento. Los estudiantes como ustedes no pueden obviar el utilizar sus habilidades cognitivas y metacognitivas. Entonces tenemos que empezar a ser capaces de poder jerarquizar, organizar, priorizar, sintetizar, separar, organizar las ideas. Pero no debemos interpretar las diferentes técnicas, obviamente, que usa cada persona a la hora de aprender con un estilo de aprendizaje. Cada quien desarrolla el suyo, ¿no? Las personas manejan técnicas como hacer esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, ya eso depende de cada persona, ¿no? Usted no tiene que sentirse estresado porque una persona puede hacer algo que usted de pronto no. Algunos maestros defendemos la idea de la preferencia del estilo de aprendizaje porque yo no le puedo imponer uno ni que usted le copie el que le sirva a otro compañero. Usted tiene que desarrollar su propio estilo de aprendizaje. Por ejemplo, algunas personas prefieren aprender con imágenes, otros solo con un texto. Otros prefieren trabajar en grupo. Sí, vamos a estudiar en grupo para poder aprender. Eso ya depende de cada quien. Yo no lo puedo imponer. Es por ello que algunos estilos pueden no ser adecuados para algunos de ustedes. Eso quería explicar antes de empezar en el tema. Y otros sí. La forma sistemática de aprender, o sea, organizada, es de pronto una mezcla de la teoría y la práctica. Y esto depende definitivamente de cada estudiante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tipos de estilo de aprendizaje, estamos hablando de la forma de cómo nos gusta o cómo queremos aprender, ¿ya? Eso fue lo que ustedes leyeron hace rato cuando yo les decía lo que eran los tipos de estilo de aprendizaje. Cada persona aprende de manera diferente, tiene su propia velocidad, su propia curiosidad e incluso ciertos intereses en algunas cosas que le muestra el maestro y otras que no le interesan, ¿ya? Porque ya depende de cómo es la persona, ¿no? Hay personas que utilizan vías como oír una información, ver videos o ambas, otras mezclan otros factores, o sea, es variante, ¿no? Todo depende de lo que tú te hagas sentir cómodo en el momento de aprender. El aprendizaje es un conocimiento de cada situación, de cada persona, de cada entorno que nosotros encontramos. Cada quien aprende a su manera, a su estilo y a su ritmo. Es entonces que vamos a partir de este primer estilo de aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con los grandes sistemas, en este caso el sistema de representación visual, que es el que nos acaba de decir su compañera Dayana.
Aquí los estudiantes suelen ser estudiantes buenos dibujando lo que están aprendiendo. Es decir, utilizan memoria visual. Cuando hablo de dibujo, no estoy hablando de dibujos solamente concretos de imágenes, sino que lo que está en su memoria lo pueden plasmar otra vez a través de la palabra, a través de un dibujo, de un esquema, ¿no? Eso es tener una representación visual como parte del estilo de aprendizaje. A veces podemos ver que se realizan símbolos en apuntes debido a que precisamente sienten esa necesidad de tener esa ayuda visual. De pronto la profesora dice algo, el maestro dice algo y ellos lo representan con un dibujo, con algo en particular. Entonces, y solo ellos pueden entender. Tú has prestado cuadernos a veces y te dicen, pero oye, ¿tú qué escribes? Ya no pareces ni doctor, ¿qué es esto? Porque solamente tú puedes entender tus apuntes según tu memoria visual, lo que tú estás recordando, ¿no? Para este tipo de alumnos que tienen más desarrollado este estilo, una manera de aprender muy eficaz es con videos. Los videos educativos que existen hoy les sirven mucho y los encuentras en internet. Sin duda, ellos con este tipo de información se sienten más cómodos y pues acaban comprendiendo las ideas propuestas de una manera más acertada porque pues les gusta y pueden aprender así porque son visuales, tienen representaciones visuales, tienen, instaurado un sistema de representación visual muy importante. Ya. El segundo sistema, ¿cuál sería? Por favor, me ayuda leyendo. Yo, Lice, Gracias. el sistema de representación auditivo, preferencia por contacto auditivo, destaca por tener una preferencia de aprendizaje basada en escuchar. Gracias. Muy bien, mija. Cuando hablamos de este sistema de representación auditivo, ya ahí auditivo nos está dando la pauta, ¿no? Justamente, por ejemplo, este aprendizaje se da a través de los debates cara a cara en donde se les fuerza a escuchar. Son situaciones muy beneficiosas para este tipo de alumnos que tienen desarrollado este sistema de representación auditivo. También muchos estudiantes aprovechan este estilo para grabarse sus clases y luego escucharlas tranquilamente y suelen tener una memoria auditiva más desarrollada. O sea, lo que escuchan lo pueden representar. ¿Ya? Este es el segundo sistema. Y de ahí viene, ¿cuál sistema, por favor? El sistema de representación kinestésico. ¿Cuál es? Dice preferencia por interactuar con el contenido. La kinestesia es movimiento, ¿no? Por ejemplo, la clase en un laboratorio son ideales para estas personas porque están moviéndose y descubriendo las cosas en el momento de la práctica, ¿no? Otro ejemplo sería aprender a escribir con un teclado, o sea, voy a revisar la información y empieza a trabajarlo, entonces esa es la forma de escribir. El movimiento les permite aprender mejor. Se dice también que estas personas son más lentas aprendiendo, sin embargo, no es así del todo. Estas personas cuando aprenden el contenido queda grabado de forma mucho más profunda y posiblemente nunca se les olvide. Aquí como que viene esa parte que se aprende haciendo. Las personas kinestésicas aprenden haciendo, creando. Esa es la idea de ellos. Entonces, miren, ya vamos 3 tipos de sistema de representación, en este caso, importantes para entender estos estilos de aprendizaje. Entonces, cuando alguien le dice, no, déjame escribir, que si yo no escribo, recuerde que esa persona puede ser kinestésica. Bien. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos, ¿cuál es este sistema? Por favor, ayúdenme leyendo. El sistema de lectura y escritura. Preferencia por leer, por escribir apuntes. Su modo de aprendizaje se basa en leer textos
folletos, largas listas de detalles, etc. Ok, este está súper claro, aquí no hay mucho que decir, definitivamente es uno al cual nos hemos adaptado mucho. Preferimos escribir, escucharlo, o sea, leer mucho y para poder guardar la información, ¿no? Aprendemos nosotros penetrándonos en los libros, ¿no? En la escritura, es la forma de aprender de las personas que tienen este sistema como parte del aprendizaje. Y luego viene el sistema multimodal. ¿Cuál es este? Por favor, léalo. El sistema multimodal es un estilo que se basa en tener varios estilos predominantes. Mucha gente posee este tipo de estilos que suele englobar algunas características de cada uno. No destacan por ninguno en especial. Miren ustedes, este sistema multimodal, así como puedo aprender escuchando, puedo aprender viendo o escribiendo o creando, o sea, se adapta, aquí tienen características de algunos estilos, así que no hay uno en particular. Estos son estilos propuestos desde el sistema de nosotros de representación, de visión, kinestésico, lectura, bueno, pero no es el único estilo que hay. Aquí tenemos los estilos por características personales, miren. De pronto el de acá arriba era una parte, si usted es observador, esto tenía que ver con la parte un poco fisiológica, ¿no? Estamos hablando de partes de nosotros, ¿verdad? En cambio el de acá, estos estilos son por las características que usted tiene, características personales. Entonces vamos a ir con el primer estilo, así que me va a ayudar porque usted, como ya observó, me escuchó, tengo problemas en mi garganta, usted me va a ayudar porque usted es muy... aquí muy positivo y me va a ayudar. Entonces vamos a estilo activo, por favor. A ver, chicos. Estilo activo. Las personas que usan un estilo activo improvisan, son activas, participativas, protagonistas, creativas, etc. Así es. Los alumnos que son activos se involucran en nuevas experiencias, no tienen miedo a lo nuevo, no están esperando que la profesora le pregunte varias veces qué opinan, que ellos participan. Son alumnos, como dice la palabra, activos, ¿no? Y sobre todo son alumnos que se involucran en las nuevas cosas que surgen en el proceso de aprendizaje. Además, no les da miedo a lo que se viene, ¿no? Y se mantienen con una actitud abierta, entusiasta y muy activa. Normalmente las personas de este estilo de aprendizaje activo son líderes, ¿no? Tienden a actuar primero y obviamente a veces pensar después, porque son demasiado activos que se lanzan. No quiere decir, no tiene que ver esto con que seas mejor o peor estudiante, no tiene nada que ver. Simplemente es una forma de ver la forma de aprender. Ok, de ahí viene el estilo. Vaya usted observando y vaya diciéndose para usted mismo. Al final le voy a preguntar qué tipo de estilo de aprendizaje tiene usted. Así que ponga atención. Luego tenemos el estilo reflexivo. ¿Me ayuda leyendo, por favor? Ok. Estilo Isaac. reflexivo, yo. Y luego la otra señorita. Estilo reflexivo. Las personas que usan este estilo son ponderados, analíticos, observadores, pacientes, prudentes, etc. Muy bien. Este tipo de estudiantes tienden a ser muy analíticos, piensan mucho, a veces hasta de más. En muchos casos, ¿no? Dan soluciones, observan cada situación, ven los ángulos de las cosas, ven varios ángulos en una respuesta, todo lo meditan, piensan en cuál es la mejor opción, cuál no sería la mejor opción, porque obviamente reflexionan siempre su respuesta. ¿Cuál es el siguiente estilo que tenemos? Estilo teórico. Las personas que usan este estilo son metódicos, lógicos, críticos, disciplinados, pensadores, etc. Ajá, aquí tenemos estudiantes que basan su aprendizaje en pensar de forma secuencial, paso a paso, muy metódicos. Es aquello que aquella persona que no deja pasar un detalle en un trabajo,
en una exposición, en una información, ¿no? Este estilo se le denomina el estilo teórico, paso a paso. Y luego, ¿cuál estilo tenemos? Por favor, ayude. Estilo pragmático. Las personas que usan este estilo son experimentales, realistas, eficaces, objetivas, muy concretas en sus tareas, etc. Muy bien. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje basan su aprendizaje probando ideas y formas, comparando tesis y sobre todo basándose en la mayor realidad posible. Dejando de lado las conclusiones abstractas, son muy directos y prácticos, ¿no? Estos estilos de aprendizaje tienen que ver, obviamente, como les decía hace un rato, con las características de la personalidad de la persona. Le pregunto a usted, ¿alguno de estos estilos se pone de manifiesto en usted al momento de aprender? ¿Será? ¿Ustedes son activos, reflexivos, teóricos, pragmáticos? ¿O son visuales, multimodales? ¿Son auditivos, kinestésicos? Vaya viendo. Miren ustedes. Yo les dije que la teoría era bastante. Luego tenemos los estilos de aprendizaje por rasgos. Estos rasgos tienen que ver también con nosotros, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí? Ah, no, estos son por dimensiones, perdón. Voy... Bien, entonces tenemos ahora los estilos por dimensiones, ¿no? Bueno, según dos entendidos, Felder y Silverman, ellos nos definen o nos dividen estos estilos de aprendizaje en diferentes dimensiones relacionadas con las características personales de cada persona. ¿Ya? Entonces, aquí aparece una lista. Stephanie, ¿nos puedes leer esta lista de estilos por dimensiones? Sí. Los estilos por dimensiones: sensoriales, intuitivos, visuales, verbales, activos, reflexivos, secuenciales, globales. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos como para ir conociendo, ¿no? Lo primero que tenemos es los sensoriales. Son personas que tienden a ser muy prácticas, les gusta resolver situaciones y problemas con procedimientos bien establecidos, se alejan de temas que no estén basados en la realidad, aman la experimentación general. Por ejemplo, si queremos enseñar a un niño qué es la globalización, la entenderá mucho mejor si está inmerso en ella, la ve a través del diario, en la TV o algo parecido, ¿no? Esas son las personas sensoriales porque necesitan de alguna manera manejar más de cerca la información, sensoriales. Luego tenemos los intuitivos. Son personas que no les gusta la memorización o los cálculos repetitivos. Trabajan bien con temas abstractos y les gusta descubrir nuevas y diferentes visiones sobre determinados temas. O sea, se dejan llevar por la intuición. Luego tenemos los visuales, ¿no? A la hora de aprender, las personas visuales prefieren claramente que la información llegue a través de un diagrama, de imágenes, esquemas, cuadros. Es la forma de que ellos aprenden. Los verbales son personas que recuerdan y aprenden mejor si la información es oída o escrita, ¿ya? Los activos suelen retener mejor la información si el tema en cuestión es debatido. Recuerdan que hace un rato vimos también a los activos. Entonces, miren, se maneja la misma temática. Es aplicado si la persona explica a otra. O sea, esos son los activos. Tratan de estar siempre, dice la palabra, activos, dinámicos. Lo hacen de manera práctica, ¿no? Luego tenemos los reflexivos, que suelen aprender reflexionando, pensando.
analizan profundamente sobre algo, hacen un análisis, necesitan que la información pase por diferentes filtros de su pensamiento antes de darle por válida alguna respuesta o alguna situación que le pongan de frente. Definitivamente ellos necesitan reflexionar el tema, si no, no dan una respuesta. Luego tenemos las personas que aprenden llamadas secuenciales, ¿no? Por secuencias. Estas personas aprenden de manera paso a paso, por secuencia, con temas relacionados unos con otros. Primero es este proceso, luego viene lo que continúa. No nos podemos saltar nada, hay que aprender paso a paso. Esos son los secuenciales. Luego tenemos los globales. Estos aprenden con mucha rapidez, visualizan todo el contenido de una forma muy objetiva y sobre todo muy rápida. Hacen un escaneo del tema, ¿no? Y ven todo de una manera rápida, pero abarcan todo. El aprendizaje lo estructuran en un todo muy general, aprendiendo los contenidos de una manera muy rápida. Estos son las personas que aprenden a través de esta dimensión denominada globales, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí hay otros estilos de aprender, ¿no? ¿Por qué hay tantos estilos? Porque como les decía en un inicio, hay varios autores de los estilos. Entonces, cada quien nos da un poquito de cada uno. Miren, estilos por preferencias personales, o sea que también aprendemos dependiendo de nuestras preferencias personales y ambientales. Por favor, me ayuda leyendo. Vamos, Dayana. Estilos por preferencias personales y ambientales. Por preferencias sociales. Algunos prefieren aprender solos, otros levemente acompañados, otros en grupo, etc. Suele depender de su personalidad. Muy bien. Interesante. Ya vemos aquí que definitivamente hay personas que aprenden mejor en grupo, ¿no? Vamos a reunirnos, vamos a estudiar, por favor, o sea, y hay mucha gente así. Yo recuerdo en la universidad, en el colegio, que la gente, ven, vamos a leer, vamos a revisar, y empezaban a tomarse las preguntas, o sea, es la forma de aprender de cada quien, ¿no? Luego tenemos por la preferencia ambiental. ¿Cómo sí la preferencia ambiental? Por favor, Leal. Por preferencias ambientales, algunos prefieren algo de sonido, silencioso, con mucha luz, con poca luz, con calor, con frío, etc. Ajá. Yo recuerdo que a mí me gustaba estudiar en la madrugada, en el silencio de la noche, decía yo. Y así es, otras personas estudian con música o hacen tareas con música. Y pues bueno, o sea, bueno, con el frío, no sé, ustedes creo que no quieren aprender con el frío porque hoy se quejaron del frío. Creo que ustedes no tienen preferencias ambientales en su forma de aprender. Y luego tenemos por preferencias emocionales. Imagínense, ustedes también tienen que ver las emociones. A ver, ¿cómo entra esto aquí? Bueno, algunas personas prefieren aprender bajo presión. Otros prefieren aprender voluntariamente, otros prefieren aprender muy motivados. O sea, te dicen, te voy a poner 0 si no aprendes, entonces ahí está. O no vas a salir, o vas a salir si haces o no haces. Entonces, así se manejan algunas personas que son emocionales, dependiendo de, obviamente, su voluntad, ¿no? Y luego tenemos las preferencias por la personalidad. Introvertidos o extrovertidos, racionales, emotivos, sensoriales o intuitivos. Tiene que ver cómo es la personalidad de cada quien para poder definir este tipo de estilo de aprendizaje. Como tú eres, si eres introvertida, obviamente estudiarás o aprenderás sola. Si eres extrovertida, lo harás en grupo. Si eres una persona racional, podrás aprender entendiendo lo que dicen los demás. Si eres emotivo, te manejarás dependiendo del interés que tengas, de la motivación, ¿no? Y pues bueno, al final los sensoriales e intuitivos, esos son los tipos de estilos de preferencias personales y ambientales en el momento de aprender. ¿Qué les parece hasta ahí estos estilos que hemos visto?
Interesante, dije. Ah, interesante. Y aquí tenemos un estilo de aprendizaje por interacción social. Miren ustedes. La interacción social es una relación muy importante entre el alumno y el ambiente social que lo rodea, llegando a influir en muchos casos de manera directa en el rendimiento del estudiante, dependiendo del entorno social. El aprendizaje de una persona puede diferenciarse dependiendo del tipo de interacción social o del rol social que esta persona sienta. Aparecen aquí 5 estilos: el competitivo, el evasivo, el colaborativo, el dependiente y el independiente, ¿no? Estos estilos de interacción social están basados en el desarrollo de alguien conocido como Culver. Él nos dice que cada persona es un mundo y su forma de relacionarse con los demás también lo es. O sea, cada quien es un mundo definitivo. Es por ello que los temas que están aprendiendo las personas en muchas ocasiones van a estar condicionadas por las personas que existan en la clase y también por su personalidad y por la forma de actuar frente a los demás. El aprendizaje de una persona puede diferenciarse dependiendo del tipo de interacción o rol social que tenga esta persona, ¿no? O cómo se sienta. Algunas personas se sienten incómodas con otros compañeros, otras se sienten como con competencias, otros pueden experimentar un tipo de comportamiento que puede afectar el aprendizaje porque no les gusta de pronto estar acompañados, ¿no? Entonces, bueno, aparecen entonces estos tipos de aprendizaje o estilos de aprendizaje. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos, pues para ir aprendiendo un poco más. Tenemos el competitivo. El competitivo, ellos aprenden el material para sentirse mejor que los demás. Tienen que aprenderse. Van a una clase sabiendo lo que van a trabajar en clase. Compiten con sus compañeros y amigos para ver quién obtiene la mejor calificación y se frustran si no sacan una buena calificación también. Tienden a captar la atención del profesor porque necesitan sentirse protagonistas, y un maestro nunca olvida ni el mejor estudiante ni el estudiante más inquieto. Son los dos nombres de los estudiantes que tú te grabas primero. Bueno, es un tipo de aprendizaje. Si no sientes que hay competencia, tú no aprendes, ¿no? Necesitas sentirte de alguna manera Desafiado. exacta. Esa es la palabra, Stephanie. Muy bien. Muy bien. Y sí se dan en los cursos, en las clases de este tipo de estudiantes. Tenemos también el evasivo. Este evasivo, la palabra lo dice, se da cuando un alumno que no está interesado en un contenido en concreto, posiblemente no le interesa, simplemente no quiere estar ahí porque no le gusta, de pronto está en una clase y quiere estar en otra, ¿no? Aquí no suele participar con el profesor ni tampoco con sus amigos, no siente lo que están aprendiendo como algo que deban hacer, no siente una motivación, lo hace si lo hace porque le corresponde o le toca porque está en la clase, ¿no? Ese es un estudiante con un estilo de aprendizaje evasivo, pero si usted si usted me pregunta mi estilo de aprendizaje evasivo, o sea, evade el aprendizaje. Entonces, yo podría decir que este estudiante tal vez no aprenda, porque no quiere aprender, porque lo evade, ¿no? Entonces, ese es su estilo. Y se mantiene, de pronto sí pasa de curso, pasa de año, pero con su particularidad, ¿no? Luego tenemos ese estilo de aprendizaje social colaborativo. Este es típico de personas que quieren compartir ideas y conocimientos, cooperan tanto con los maestros como con sus propios compañeros, sienten el aprendizaje como algo interesante e intentan que sus compañeros sientan lo mismo que ellos. Se motivan entre ellos siempre. Ese es el estilo cooperativo. Contrario al cooperativo tenemos el dependiente. Ven a los profesores y a sus compañeros como un apoyo. No puedes hacer nada solo. Necesitas alguna figura de autoridad para que les digan lo que deben de hacer. Necesitan que el profesor les guíe constantemente en cada paso que tengan que dar. Miren,
Incluso yo podría decir que este tipo de estudiante tiene que ver con un tipo de modelo pedagógico, porque también hay que recalcar algo. Sí, el estilo de aprendizaje es propio, pero de pronto los maestros fomentamos ciertos estilos de aprendizaje y no debe de ser así, porque sabemos que cada estudiante es un mundo y cada quien tiene que desarrollar su propio estilo para aprender. Y tenemos al final los independientes, son muy independientes, como dice obviamente su palabra, aunque siguen confiando en sus profesores y compañeros, aún así su pensamiento es mucho más importante que el de los demás. Necesitan aprender como ellos quieren. El paradigma es ser ellos mismos, ¿no? Estudiantes, definitivamente la interacción social es una relación muy importante entre el alumno y el ambiente social que lo rodea, llegando a influir en muchos casos en la manera directa o el rendimiento de cómo aprende cada estudiante, ¿no? Entonces, el entorno social tiene que ver mucho y hoy por hoy los maestros decimos eso. Depende del entorno para que el niño aprenda o depende del entorno para que el niño llegue a una clase con conocimientos previos con los cuales pueda aportar. El entorno tiene que ver mucho, es muy importante. Entonces, esas son otras formas de estilos de aprender. Esa es la primera parte un poco general de todos los estilos de aprendizaje, pero me falta uno, que yo todavía no lo he mencionado porque justamente es un estilo de aprendizaje muy importante, porque hoy por hoy yo les voy a decir que ustedes trabajaron en sus diferentes materias y clases, trabajaron con este estilo de aprendizaje si son bachilleres de poco tiempo, ¿no? Atrás. Los estilos según Coles. Nosotros, los maestros de hoy, desde el año 2006 para acá, trabajamos con este estilo de aprendizaje. A ver. Es un poco más cómo tiene que trabajar el maestro para desarrollar estilos de aprendizaje. Vamos a ir en este cuadro entendiendo, revisando poquito a poco los aspectos no más importantes. Tenemos primero, ¿qué es estilo de aprendizaje? Bueno, lo hemos definido ya hace rato, pero aquí tenemos también una definición, nos dice que son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben las interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Es la forma como responden a la manera de aprender, ¿no? Ahora, este estilo de aprendizaje tiene métodos de enseñanza y tiene tipos de estudiantes. El método de enseñanza vendría a ser cómo el maestro trabaja para desarrollar el aprendizaje y que si el estudiante ponga en práctica su estilo. Tenemos la lección magistral, que más o menos es lo que yo estoy haciendo ahora, porque la verdad es que la que está dando la conferencia soy yo. Hay maestros que trabajan a través de la demostración, métodos de proyecto, aprendizaje programado, puzzles o juegos, el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, y el método de casos. Hoy por hoy se trabaja mucho aprendizaje basado en proyectos, sobre todo, se trabajaba hace tiempo, pero después de la pandemia fue mucho más. Así se desarrollaron las clases. Luego tenemos el estilo del estudiante, ¿no? Tenemos estudiantes, estos los analizamos hace un rato ya, activos o reflexivos, sensoriales o intuitivos, visuales o verbales, secuenciales o globales, y tenemos algunos que tienen inteligencias múltiples. Esos son los tipos de estudiantes que tenemos. O sea, de una manera es como el maestro enseña y de otra como el estudiante aprende. El maestro, o dentro de los estilos, trabaja algunas técnicas. Trabajamos para poder desarrollar el estilo de Coles, debemos trabajar en exposiciones, lluvia de ideas, aprendizajes basados en proyectos, juegos de roles, foros, métodos proyectos o método de casos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es poder, dice Cole, que a través de las clases, esto tendría que desarrollarse en una clase, son las capacidades que vamos a desarrollar en los estudiantes, ¿no? Y él tiene una división de estilos de aprendizaje, los acomodadores, divergentes, convergentes y asimiladores. Este ciclo se llama ciclo del aprendizaje. Este ciclo es el que permite que tú tengas estos estilos de aprendizaje, ¿ya?
Y este ciclo maneja estas fases: temporizar, experimentar, actuar y reflexionar, ¿no? Perdón, teorizar, aprender, luego poner en práctica, actuar, pensando y reflexionando. Entonces, vamos a revisar. Yo hice un paréntesis aquí porque justamente este estilo es uno de los más importantes que hay y por eso, pues, tiene como un apartado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. El ciclo que está aquí es el que vamos a ir desarrollando para que usted comprenda. Lo hago después. Bueno, vamos a ver cómo sale la diapositiva para que usted entienda qué quiere Coles con su estilo de aprendizaje. Entonces, aquí está el ciclo de Coles. Aquí tenemos la S, que era la experiencia concreta. Luego tenemos la observación reflexiva. Luego tenemos la experimentación activa, ¿no? Y, perdón, me salté la conceptualización abstracta, que es pensar. Esto es el ciclo de Coles, ¿no? Un modelo de aprendizaje con el que el Coles primero pone la experiencia como parte del inicio del proceso de aprendizaje. La experiencia concreta que el niño trae. Bien. Entonces, justamente David Coles, nos da su modelo, ¿no? Y nos dice que nosotros tenemos que manejar este ciclo, ¿no? Este cruce de ejes, por eso que usted ve aquí marcado, donde surgen 4 tipos de estudiantes. Miren que definitivamente cuando en algún momento a mí me dijeron en mis explicaciones de clase, estoy hablando como maestra de escuela, tienes que trabajar sobre el ciclo del aprendizaje. En su momento yo lo hice, o sea, vámonos primero, obviamente, con la experiencia concreta, luego nos vamos con la observación, luego nos vamos con la conceptualización y al final aplicamos. Bueno, la idea es que cuando yo lo aprendí, yo seguí las fases, pero en ese momento yo no entendía que cada fase de este ciclo está relacionado con un estilo de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que el estudiante maneje este ciclo para que pueda definir si tiene un estilo, ya sea convergente, divergente, asimilador o acomodador. Esa es la idea de entender este ciclo de Coles, ¿no? El estudiante cuando se lo lanza a este ciclo para poder aprender, el estudiante puede establecer qué tipo de estudiante es, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Coles nos pone 4 etapas en su ciclo, que la primera es sentir. Aprendemos de la experiencia que traemos, ¿no? De la experiencia concreta. Déjenme bajar un poquito para que pueda ver mejor usted. Ahí. Y nos dice que para aprender las personas deben pasar justamente por estas etapas. Entonces, por eso este ciclo de aprendizaje de Coles es asumido y nosotros en el Ecuador trabajamos este ciclo. Y vemos cuando el estudiante maneja la parte, primero siente, luego puede observar y puede poner un juicio de valor frente al ambiente de lo que se le está desarrollando en clase, luego piensa, analiza, y luego puede hacer porque ha aprendido la habilidad, ¿no? Esa es la idea del ciclo, ¿no? Regresamos acá para poderlo observar mejor. Siente partiendo de la experiencia concreta, ¿no? Luego el estudiante observa, reflexiona de lo que está aprendiendo. Aquí está observando. Luego, estas personas son teóricas. Luego las personas conceptualizan la idea, el conocimiento, ¿no? Entonces esto es un poco abstracto porque aquí piensa. Y luego viene la experimentación activa, que es el hacer las cosas, ¿no? Entonces, cada cuadrante tiene un propio tipo de estilo de aprendizaje. El que está en este primer cuadrante, entre la experiencia concreta y la observación, son personas divergentes. Ya vamos a ver que son personas divergentes. Los que están entre la observación y la conceptualización, perdón, son asimiladores.
Los que están entre la conceptualización y la experimentación son convergentes y los que están entre la experimentación y la experiencia concreta son acomodadores. Pero ya vamos a revisar cada uno de ellos para entender cómo son. Desde ya les puedo decir que los que están en el primer cuadrante son activos, en el segundo son teóricos, en el tercero son reflexivos y en el otro son pragmáticos. Y si usted observa y es atento a estos términos, vamos a ver que justamente estos términos los hemos ido viendo en los otros estilos de aprendizaje. O sea que tienen mucho parecido, pero Cole fue mucho más allá, porque él trabajó un ciclo que se puede dar en clase donde el estudiante pueda acomodarse en cualquiera de sus estilos. Y entonces aparece Coles con dice, el modelo de Cole diferencia entre los 4 estilos de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente y acomodador, que es lo que yo les estaba diciendo. Entonces vamos a ir revisando uno a uno para entender un poco mejor lo que Coles nos quiere decir. Entonces, por favor, usted ayúdeme a leer porque ya sabe que estoy un poquito mal con mi garganta. Vamos con los convergentes. Los convergentes, las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica de las ideas y teorías que aprenden. Sus intereses son más técnicos, es característico de los individuos de ingeniería. Ah, miren ustedes, ¿no? Aquí podemos entender que el punto más fuerte reside en la aplicación de ideas prácticas. Por eso hablamos de ingeniería, como dijo su compañero. Estas personas se desempeñan mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o una solución concreta. En un ingeniero o es una cosa o es la otra, pero algo medio no puede ser, ¿no? Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas usando el razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a las cosas que a las personas. Tienden a tener menos intereses por la materia física y se orientan en la especialización científica, ¿no? Las personas convergentes son pragmáticas, transfieren lo aprendido, se involucran en experiencias nuevas, entran fácilmente en diferentes materias, son hábiles para captar, va a la solución de problemas, no causa más problemas, es eficiente en la aplicación de la teoría. ¿Ya? Ellos son los estudiantes que aprenden, que son convergentes, ¿no? Estos estudiantes prefieren aprender a través de las actividades manuales, de los proyectos prácticos, hacer gráficos, mapas, clasificar información, ejercicios de memorización y resolución de problemas prácticos, ¿no? Son prácticos, son los convergentes. Y luego tenemos los asimiladores. Por favor, ¿me ayudan leyendo cuáles son los asimiladores? Las personas combinan el pensamiento abstracto y el pensamiento reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para entender una gran cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica. Se encuentran asimiladores entre profesores, escritores, abogados, bibliotecarios, matemáticos, biólogos, etc. Gracias. Bueno, en estas personas predomina la conceptualización abstracta y la observación reflexiva que estaba en el ciclo de Coles, ¿ya? Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos, se caracteriza por un razonamiento inductivo y puede juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se interesa menos por las personas que por los conceptos abstractos. ¿Cómo es la persona asimiladora? A ver, vamos a ver si ustedes tienen las características de las personas asimiladoras. Son reflexivos, razonan lo aprendido, analíticos, descomponen un mensaje de elementos, son organizados, metódicos, asistemáticos, estudiosos, se concentran en el aprender, son lógicos, rigurosos en el razonamiento, son racionales y tienen a veces pensamiento lineal o secuencial, van paso a paso.
¿Cómo aprenden? ¿Con qué estrategias preferidas aprenden? Utilizan informes escritos, investigaciones sobre materia, pueden hacer apuntes, participar en debates, asistir a conferencias, encomendar lecturas y textos, ordenar datos de una investigación, no se hacen problema, asimilan. Ahora tenemos los divergentes. Por favor, me ayuda leyendo cuáles son los divergentes. Las personas que se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar información de forma reflexiva, contemplando diferentes puntos de vista. También se necesita estar comprometida con las actividades de aprendizaje. De desempeña en consejería administrativa, administración de personal y desarrollo organizacional. Gracias. Bien, el estilo divergente se centra en la observación reflexiva. Su punto más fuerte es la capacidad imaginativa. Por eso está al inicio del ciclo del aprendizaje. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas perspectivas. Se califica como un estilo diferente a la persona que funciona bien en situaciones que exige producción de ideas. Cuando yo digo, a ver, le hago una pregunta de una experiencia concreta y me empiezan a responder, la persona que me responde es divergente, porque responde a la lluvia de ideas, ¿no? Estas personas divergentes tienen las siguientes características. Son kinestésicos, movimiento, aprenden con movimiento, experimentales, reproducen lo aprendido, son flexibles, son creativos, tienen propuestas o respuestas originales, rompen con las normas, son informales. ¿Cómo aprenden? ¿Qué estrategias necesitan para aprender? Lluvia de ideas, ejercicio de asimilación, proponen nuevos enfoques a algún problema que tú le presentes, predicen resultados, emplean analogías, realizan experimentos, construyen mapas conceptuales, resuelven crucigramas, ensamblan rompecabezas, adivinan acertijos. Imagínense las personas divergentes cómo son. Y de ahí tenemos que otro tipo, por favor, otro estilo. El último, ¿cuál es? Hurtado, perdón. Andy, gracias. Los acomodadores. Las personas combinan pensamiento concreto y pensamiento activo. Además, necesita estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta sobre todo asumir riesgos y poner en marcha las ideas. Son intuitivos, aprenden por ensayo y por error. Es característico en individuos con negocio. Gracias. Bien. Estas personas se desempeñan mejor, obviamente, en experiencia concreta, ahí es la parte del ciclo del aprendizaje, y en la experimentación activa. Su punto más fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más que otras personas, por eso es que decía al final su compañero que está metido en la práctica de los negocios, ¿no? ¿Cuáles son las características de los acomodadores? Son intuitivos, participan en soluciones de problemas, son observadores, atentos a los detalles, relacionando, obviamente, relaciona los contenidos, los enlaza, son imaginativos, a veces dramáticos, vivencian los contenidos, son emocionales en el entorno donde se están desarrollando. ¿Cómo aprenden? Normalmente ellos son los que aprenden en los grupos de trabajo, ¿no? Donde hay trabajos grupales, trabajan ejercicios de mucha imaginación, también trabajan en expresión artística, lectura de corto de algunas cosas especiales que ellos consideren como importantes, manejan la discusión socializada, o sea que pueden discutir con alguien un tema, hacen composiciones sobre temas puntuales, manejan gráficos ilustrativos, actividades de periodismo y entrevistas, son parte de las personas que son de este tipo de estilo de aprendizaje. Les gusta elaborar metáforas sobre contenidos y también pueden hacer ensayos y errores para poder trabajar, ¿no? Esos son
las 4 etapas del ciclo del aprendizaje, de estilos de aprendizaje, perdón, de Coles. Las técnicas que se adaptan a los estilos de aprendizaje de Coles son, en forma general, las exposiciones, la lluvia de ideas, aprendizaje basados en problemas, los juegos de roles, foros de discusión, métodos de proyecto y métodos de caso. ¿Qué les parece? No sé si quieran que les refuerce algo más. Puedo hablarles un poco más de Coles. Es que incluso hay un test donde usted puede establecer cuál es su estilo de aprendizaje según Coles. Y pues yo les voy a tomar un test luego, donde vamos a poder revisar cuál es nuestro estilo de aprendizaje, pero no me voy a enfocar en Coles, me voy a hacer un poco general para que usted defina cuál es su estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, este es el ciclo de Coles, donde usted establece el estilo de aprendizaje, donde aparece, como ustedes revisaron en un inicio, que esa parte es importante que la tenga clara y por qué es que tanta la importancia del mismo. Aquí obviamente empezamos con la experiencia concreta. Voy a hablarle un poquito de esto para que usted entienda por qué define un estilo en cada una de estas etapas. En esta etapa del ciclo del aprendizaje, aquí se enfatiza una involucración personal con la gente en las situaciones diarias, por eso es que es experiencia concreta, lo que tú tienes, ¿no? En esta etapa, las personas tienden a apoyarse más en los sentimientos y menos en el enfoque sistemático a los problemas o situaciones que le presente el maestro. En una situación de aprendizaje, se apoya en la habilidad de una mente abierta y adaptable al cambio dependiendo de su experiencia concreta, ¿no? Aprende a través de los sentimientos, aprende a través de las experiencias específicas, relacionándose con la gente y siendo sensitivo a los sentimientos de la gente. Luego teníamos la observación reflexiva, está en el siguiente cuadrante. En esta etapa del ciclo del aprendizaje, la gente interpreta ideas y situaciones desde los diferentes puntos de vista. Es una situación de aprendizaje donde usted se apoya en su paciencia, objetividad y juicio cuidadoso. Pero obviamente no es necesario tomar alguna acción, simplemente se apoya. Usted también puede aprender a través de observar y escuchar. Aquí hay que observar cuidadosamente las cosas frente a los juicios que se le presenten, viendo las cosas desde diferentes perspectivas y buscando el significado de las cosas. Luego usted tenía la conceptualización abstracta. En esta etapa el aprendizaje se da de una manera lógica y las ideas en lugar de sentimientos aparecen, ¿no? Para entender los problemas y las situaciones. Es típico que usted se apoye en una planeación sistemática y el desarrollo de las teorías e ideas para resolver problemas. Aprende a través del pensamiento, analizando, planeando y actuando. Y al final tenemos la experimentación activa. El aprendizaje en esta etapa se realiza en una forma activa, experimentando, influenciando y cambiando situaciones. Usted tomará un enfoque práctico y se preocupa sobre qué es lo que realmente funciona en un lugar o qué situación en realidad usted quiere observar. Usted le da valor a las cosas que se hagan y que tengan resultado. Aprende a través de la acción, aprende a través de la habilidad de hacer algo, tomando riesgo, influenciado de la gente a través de la acción. Entonces, pues bueno, ahí están las características de los estilos de aprendizaje según Coles. Y lo importante es que entender que este ciclo se da en todo aprendizaje, hoy por hoy, y que usted solo se define a dónde llega, en cuál aterriza. Concluyendo, podemos decir que los estilos de aprendizaje de Coles tratan de explicar lo difícil tarea de agrupar o definir los procesos de aprendizaje. Su modelo es muy respetado hoy en día y todavía sigue siendo estudiado por mucha gente en muchas universidades, pero está estable. Por eso le di un apartado especial al modelo de Coles,
porque este modelo aplica además la personalidad dominante de esta persona, su conductismo y su forma de construir su mundo. Y si usted fue atento, puede observar que en los estilos de aprendizaje de Coles están inmersos otros estilos de aprendizaje de otros autores, ¿no? Bien, entonces yo les voy a invitar a ustedes a hacer este test. Bueno, primero vamos a definir, antes del test voy a definir todo lo que vamos a hacer para estar claros en la próxima clase. Ahorita vamos a hacer un test sobre qué estilo de aprendizaje usted tiene. A usted le gustaría saber, ¿verdad? Usted quiere saber cuál es su estilo de aprendizaje, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pues ya, yo les voy a ayudar. Vamos a aplicar este test, ya lo vamos a revisar. Usted en el test tiene que ir colocando, cuando abra la página, usted va a ir contestando, son creo que 10 preguntas, me parece, o no, son más, son 20. Luego usted le sale, ya lo vamos a abrir igual para que usted vea que usted luego le va a salir qué estilo de aprendizaje tiene, si es visual, auditivo o kinestésico, es un poco general. En algún momento por interno le enviaré el test de Coles para definir si es divergente, convergente, asimilador o acomodador. Y pues bueno, este es un video que ya vamos a revisar acerca de los 5 estilos de aprendizaje más conocidos. Y quiero que usted revise en este momento por si hay alguna duda, porque en esta semana tenemos también nuestra actividad en clase y esta actividad tiene que estar clara, quedar clara. Entonces, vamos a través de esta actividad que vamos a hacer el día viernes a potenciar el aprendizaje de cada estudiante por medio de estrategias que ayuden a su estilo de aprendizaje. Igual yo lo voy a revisar el viernes, pero quiero que ya, como yo les dije, que tienen que ir avanzando, ¿no? Aquí hay un video acerca de los estilos de aprendizaje que usted puede ir viendo, donde está justamente los estilos el ciclo de Coles. Aquí está el ciclo de Coles. Y luego usted en grupo, obviamente, va a trabajar su afiche, su infografía, que ya le dije hace un rato, ¿no? Analiza la información, propone ideas, realiza el afiche y lo sube a la plataforma EBEA. Igual, yo lo voy a revisar más pausado el día viernes, solo que quise, hoy que usted lo tome en cuenta, pues para que vaya revisando la información en la plataforma, que es importante. Bien. El test, vamos con el test para que usted lo pueda realizar. Solamente es una indicación breve. No, sí lo tengo. A ver. Entonces voy a mostrarles este test importante que lo hagan para definir cuál es su estilo de aprendizaje. Aquí está. Ingresa el link y enseguida se abre esta página, test de estilos de aprendizaje. Vamos a revisar si tú eres visual, auditivo o kinestésico. Y quieres saber cuál es cuál es tu estilo de aprendizaje, entonces usted empieza a responder. Según la pregunta, usted le da clic, ¿verdad? A cada pregunta le da un clic donde usted lo defina. Al terminar esto, son 24 preguntas, usted pone puntuar el test y le va a salir qué tipo de aprendizaje. Voy a poner cualquier respuesta. Punto. Ah, perdón, no respondí todas. Miren, yo quise hacer trampa, no me lo permitió el test. Voy a poner cualquiera, por cuestiones de tiempo, ¿no? La respuesta no necesita enviármela. La idea es que usted conozca su estilo de aprendizaje, ¿no? Según este test, por si acaso. Pero trate de participar. Son partes de las estrategias que el maestro pone aquí para que usted pueda, pues, apropiarse del conocimiento, que es lo que yo siempre digo. Entonces, vamos a puntuar el test. Vamos a ver, según lo que yo escribí al azar, donde está la estrellita es el que soy. Dice que soy auditivo. Entonces, aquí me dice cómo es la persona auditiva, ¿no? Bueno, están todos los estilos, pero en este caso, el que tiene la estrellita, ese define mi estilo de aprendizaje. Soy auditivo según la respuesta que di. Obviamente que las respuestas no son las correctas porque lo hice al azar. ¿Sí?
Entonces, por ese lado. Bien. Ahora antes de terminar la clase, voy a reubicar los grupos, pero sí sería bueno que también cerremos la clase con un video para reafirmar el conocimiento, ¿no? Voy a cerrar el tema de la clase con un pequeño video. Que de alguna forma usamos cada uno de nosotros para aprender. Aunque unas estrategias concretas pueden variar según lo que intentemos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar un sistema global parecido. Dichas tendencias o preferencias constituyen nuestro estilo de aprendizaje. Actualmente se han establecido hasta 5 grandes sistemas para representar mentalmente la información: visual, auditivo, mediante lectura y escritura, kinestésico y multimodal. El aprendizaje visual. Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual asimilan muy bien las imágenes, gráficos, diagramas, vídeos y otros materiales de aprendizaje de ese estilo, pero no son tan buenos estudiando con textos escritos. Los estudiantes visuales también tienen tendencia a dibujar su modo de razonamiento como una forma de comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a los demás. Suele ser beneficioso para ellos crear símbolos o usar iniciales para crear un lenguaje visual cuando toman apuntes. Les gustan los profesores que gesticulan y el lenguaje descriptivo o pintoresco. Fortalezas y aprovechar mejor tu tiempo. Asimismo, cuando los estudiantes tienen una idea clara sobre cómo quieren recibir la información, el profesor puede reaccionar en consecuencia. Y cuando nuestras preferencias de aprendizaje son tenidas en cuenta para diseñar el entorno, los estudiantes se involucran y aprenden más y mejor. Bien, bueno, reforzando un poquito el tema con ese video corto, entonces cerramos la clase, el tema de la clase, pero pues dejo abiertos los grupos para empezar a socializar el tema del trabajo en equipo. Voy a abrir las salas para que ustedes se organicen y no estén perdidos. Son 5 salas, ¿no? Ok. No hay preguntas. Voy a lanzarlos a las salas. No hay preguntas. Lanzarlos o no feo, enviarlos, perdón. Ok. Cualquier cosa igual estoy aquí para responder a cualquier duda, ¿no? Bueno, chicos, espero que hayan podido terminar, o por lo menos empezar, no terminar, perdón, el trabajo para poner un poco en práctica lo que hemos revisado en la temática del día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase, que es el día viernes. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.